Gracias por continuar en nuestro programa y esta tarde en nuestra sección de acción legal vamos a hablar de cuáles son realmente las medidas que usted debe cumplir en tiempos de pandemia y por supuesto cuáles podrían ser eventualmente las represalias o los problemas o los delitos a los cuales usted se puede someter si no las cumple. Por darle un ejemplo, esas personas que a sabiendas que tienen COVID-19 andan en la calle teniendo una orden sanitaria, las personas que abren los bares o algunos comercios a sabiendas que no lo pueden hacer, o por supuesto la restricción vehicular que también ha dado mucho de qué hablar en nuestro país. Ya para aclararnos todas las dudas está con nosotros el director de esta sección, el licenciado don Rafael Rodríguez, quien es el presidente de la firma de abogados de Costa Rica. Don Rafa, gracias por estar con nosotros. Vemos que a diario más de 500 casos, la enfermedad lastimosamente ha venido en aumento y las medidas restrictivas, por supuesto, se mantienen y esta semana se mantienen también con fuerza, a pesar de que hemos visto ya manifestaciones en la calle de gente desesperada económicamente porque esto se abra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Helen. Muy buenas tardes a los televidentes y a las personas que nos siguen en las redes sociales. Efectivamente, Helen, toda esta situación que hemos vivido ya casi por más de 3-4 meses en Costa Rica, en donde el gobierno, el Ministerio de Salud, la Dirección de Tránsito, el Ministerio de Seguridad Pública, han estado teniendo que tomar medidas de carácter, decimos, restrictivas y disciplinarias y sanitarias para efectos de que se genere pues una conducta apropiada en la ciudadanía para evitar que el contagio que se ha venido dando y que vemos que efectivamente se dio y que en esta segunda ola pues nos ha golpeado bastante, tiene como consecuencias las restricciones, una serie de consecuencias de carácter administrativo, aplicándose multas o sanciones de multas a las personas que incumplen las órdenes sanitarias e inclusive también puede tener un carácter penal este incumplimiento y esta restricción de acuerdo a lo que se vaya dando. La idea es que la gente comprenda de que las medidas que se toman son situaciones meramente por la salud. Es difícil para toda la ciudadanía el que se tomen medidas sanitarias que no afecten la situación económica, que es una de las situaciones que hemos tenido grandemente, Helen, pero entramos ahí en una situación de que si se toman medidas sanitarias para verificar y respaldar la salud de los ciudadanos, pues van a verse restringidas algún tipo de medidas de carácter económica y si cumplimos con estas medidas de carácter sanitario, pues probablemente estas restricciones que se nos dan en la economía van a irse abriendo poco a poco. Pero hemos visto cómo semana a semana, día a día, la ciudadanía sigue con el incumplimiento de estas medidas que se aplican y consecuentemente ello trae consecuencias, como indicamos, de carácter administrativo con multas o de carácter penal. Bueno, saludamos a don Oscar Luis Carranza, allá hasta San Carlos, el licenciado que siempre nos ve. Don Rafa, hay algo que a mí me genera indignación y esto lo puedo decir claramente. Tenemos el caso de personas que a sabiendas de que tienen COVID o con sospechas de que tienen COVID no lo manifiestan a sus amigos ni a sus familiares, sino que se lo guardan en reserva y esto hace que la persona se entere hasta que está contagiada. Porque si yo estuve en contacto con usted y sé que usted está sospechoso de COVID, yo voy a tomar las medidas inmediatamente, no voy a seguirme relacionando con mis papás, con mi mamá, con mis hermanos y con todo el mundo. Si yo sé que usted está sospechoso, yo haré la cuarentena preventiva, pero hay gente que sabiendo que estuvo en contacto con una persona que es sospechosa o contagiada no dice nada y al final de cuentas hace un contagiadero terrible y esto es una irresponsabilidad que siento yo que se está dando en mucha gente que no quiere decir la verdad porque no quiere que la discriminen o al final de cuentas no quieren contarle a sus familiares y amigos más cercanos que están en una situación difícil de esta naturaleza, pero yo creo que aquí hay que hacer un poco de conciencia. ¿Qué pasa en el caso de las personas que se someten o que tienen conductas tan nocivas y tan terribles como estas? ¿Qué ocurre? Sí, Helen, bueno, en este caso, en nuestro Código Penal, desde vieja data, tiene dos artículos que encajan una conducta típica delictiva
Uno, el llamado contagio de una enfermedad infectocontagiosa, es el artículo 271 que castiga con pena de prisión que va desde 1 año hasta 15 años de prisión, Helen, a la persona que, teniendo conocimiento de que tiene una enfermedad infectocontagiosa, contagia de manera dolosa a otra persona. O sea, lo hace a sabiendas de que tiene la enfermedad, no toma medidas y contagia. Estos eran los contagios de carácter venéreo, la situación de aquella persona que tenía VIH, que sabiendo que tenía VIH tenía relaciones sexuales con una persona sin indicarle y con toda la intención precisamente de causar ese daño. También tenemos el artículo 277 del Código Penal que establece el delito de incumplimiento de las medidas sanitarias que se aplican por parte del Ministerio de Salud cuando se aplican medidas en una condición de una pandemia, y precisamente estas medidas se aplican para evitar que se den los contagios a nivel de la sociedad. En este caso en particular, la ley prevé una sanción que va desde 6 meses hasta 3 años al que incumple esta medida sanitaria. En este caso en particular, Helen, nuestro Código Penal establece de que el incumplimiento se da de dos formas. Se da de carácter doloso, cuando la gente, conociendo de que tiene la restricción, conociendo de que se le impuso una orden de carácter administrativo, conociendo de que está infectada y de que exponiéndose ante otros va a infectar, lo hace sin ninguna contemplación, lo hace porque quiere hacerlo y tiene toda esa voluntad de incumplir. Entonces la ley infracciona esto de carácter penal, pero también se da la situación que el delito lo podemos tener de carácter culposo, o sea que también se puede dar el que no toma las medidas necesarias, hay un incumplimiento al deber de la persona y comete el hecho delictivo. Entonces aquí hay un delito de carácter culposo. En este caso es como decimos nosotros, lo hizo sin querer queriendo, no tomó las medidas adecuadas, pero efectivamente incumplió con ello. Entonces, en este caso en particular hemos estado viendo cómo el Ministerio de Salud lo que ha estado aplicando son multas de carácter administrativo, pero también han habido situaciones en las que nos hemos enterado que se han presentado las denuncias ante la Fiscalía, como el caso de esta pareja que fueron a un hospital con una señora que estaba en estado de embarazo, que ya iba a parir y que se hizo acompañar por su compañero que tenía ya el COVID y que estaba con esa orden restrictiva, que fueron al hospital, que no indicaron, y efectivamente esto trajo como consecuencia de que en el hospital se tuvieran que tomar medidas y se tuvo que poner en cuarentena a las 15 personas que estaban atendiendo en el hospital esa condición. Vimos que el Ministerio de Salud aplicó una multa de 2.300.000 colones por haber generado esta situación, pero aquí inclusive cabía la posibilidad de establecer un delito penal y se podía haber hecho. Ya hemos tenido este tipo de situaciones también. Uno le indigna definitivamente si usted sabe que, por ejemplo, en el lugar donde usted vive es categoría rojo y la gente se va a relacionar con personas que se sabe, don Rafa, que ya tienen de por sí el riesgo. O sea, es como que yo a sabiendas que una persona que es amiga mía vive en Alajuelita y yo sé que está en categoría rojo, yo me vaya a relacionar con esa persona a sabiendas de que esa persona tiene un alto riesgo de, ¿cómo es que se llama?, de tener la enfermedad. Y no se trata de discriminar a nadie, amigos, esta tarde yo lo quiero decir, pero usted debe cuidarse, porque si usted le da los síntomas, si usted se enferma, puede ser que a usted no le pase nada, pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Don Rafa, a mí me genera mucha indignación ver la gran cantidad de personas adultas mayores que uno dice no andaban en la calle. ¿Quién les pegó el virus a esas personas adultas mayores que se murieron? ¿Por qué yo esta tarde no traigo a mi compañero Bernie? Porque tiene 80 años y él tiene que estar en la casa. Eso no puede ser. Sí, Helen, el gobierno a raíz de la serie de conductas irresponsables que se estaban dando en la ciudadanía, hemos visto de que a pesar de que hay restricciones, se siguen haciendo fiestas, se siguen haciendo una serie de situaciones propias. Ya vimos la afectación que tuvo un alto funcionario por el incumplimiento de las medidas sanitarias también. Y en este caso, en el mes de abril, el gobierno tomó la decisión de hacer una modificación a la Ley General de Salud, el artículo 377, para imponer sanciones con multas más duras para la ciudadanía que incumple este tipo de medidas. Y
se aplicaron sanciones que van desde un salario base, que son 420.200 colones, hasta 15 salarios base. Estamos hablando de multas millonarias, con la consecuencia de que la gente no sabe qué pasa si efectivamente a la persona se le impone una sanción de carácter pecuniaria, una multa de estas porque cumplió la orden de restricción que tenía. Hemos visto lo que ha pasado en las cuarterías, que tenemos alguna gente con órdenes sanitarias ahí en cuarentena, y hemos visto cómo la policía ha tenido que llegar porque estas personas han salido de ese lugar. Estas personas son sujetas de este tipo de sanciones. Si se aplica una sanción de una multa de 420.000 colones y la persona no va y paga esa multa, tenemos dos vías para poder cobrarla. También tenemos la posibilidad de que un lugar del comercio, un centro de los que tenía prohibido abrir, abra y llegue la autoridad, lo cierre y le imponga esa sanción. En este caso, si la persona o el ente, el comercio, no paga esa multa, el Ministerio de Salud está habilitado para cerrar de manera temporal ese local hasta que se pague esa sanción. Y si la multa es de carácter personal, la ley prevé de que esa multa pueda ser anotada en mi licencia, para efectos de que cuando yo tengo que ir a pagar mi marchamo, a renovar mi licencia, no me la renovan si no he pagado esa multa. Entonces el Estado se está procurando de que efectivamente las multas que se imponen puedan efectivamente cobrarse también, pero además de eso, de que la gente sepa de que tiene que pagarla, y entonces sí, se aplica. Puede hacer de que efectivamente no se tenga el dinero para pagar, y lo que genera el pago obligatorio de esta multa es el capital que uno tiene, un embargo de salario o algo. Estas dos medidas que se tomaron, de cerrar temporalmente un negocio hasta que no se pague la multa y de anotar esa multa en la licencia para que no se genere el derecho de poder ampliar el uso de esa licencia hasta que no se pague, como cuando uno tiene un parte y le dicen si no paga el parte, pues entonces no tiene acceso al marchamo. Esto es lo que hizo el gobierno, y en este caso en particular esas dos sanciones se dan de esa manera. Pero sí, de lo que se prevé, Helen, con este tipo de sanciones es que la gente sepa de que tiene que cumplir de manera voluntaria, y si de manera voluntaria no cumple, incumple, pues que se le va a aplicar una sanción. Aquí la menor de las sanciones es la multa, pero también se puede aplicar la sanción penal. En Liberia vimos el caso de una situación de una persona que incumplió la orden sanitaria, se trasladó al tribunal de flagrancia, se le impuso una sanción, lo que se llama la suspensión del proceso a prueba. Esta persona tiene que cumplir con con casi 150 horas de trabajo de carácter comunal, con una donación que se hace a un centro que requiera este tipo de donaciones, un centro de acción social, para evitar ir a prisión, que no se le imponga una pena que lo lleve a prisión. O sea, se hace primeramente una medida de carácter diferente a la prisión, una medida alterna, pero si vuelve a incurrir en eso, pues probablemente ya, habiendo agotado esta posibilidad que tenía, va a ser objeto de la pena de prisión también. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa comercial y por supuesto ya vamos a regresar para ver qué pasa en el caso de si usted tiene un comercio e incumple con las medidas sanitarias. Ya casi volvemos. Somos la firma de abogados, su firma de confianza, dirigido por el licenciado Rafael Rodríguez Salazar, donde brinda los servicios de abogacía y notariado. Nos especializamos en asuntos penales, laborales y de familia, así como asesoría empresarial. Estamos ubicados en San Pedro, Rotonda y Condominio La Bandera. Llámenos al 2224-5096 o escríbanos consulta@lafirmadeabogadoscr.com o visite nuestra página www.lafirmadeabogadoscr.com. Gracias por continuar en nuestro programa, por supuesto, gracias a toda esa gente linda que nos está escribiendo acá en la transmisión en vivo, muy amables, y un saludo general para todos porque es muchísima gente. Don Rafa, ¿qué pasa en el caso de los comercios que incumplen? Hemos visto el famoso bar que está a la par de la casa, y entonces el bar se ve cerrado, pero la gente está bien enfiestada dentro de la casa y son clientes porque realmente es un bar. Cosas así de insólitas se han visto, y uno dentro de todo le duele
y siente mucha angustia porque en la desesperación de la parte económica también la gente comete este tipo de errores, don Rafa, y hay que ser muy conscientes y uno también tiene que entender esa otra cara de la moneda, la desesperación que tiene la gente por la parte económica. Sí, Helen, efectivamente nosotros hemos visto de que han habido diferentes tipos de restricciones. O sea, tenemos la restricción vehicular en donde si cometemos la infracción nos bajan las placas y nos hacen un parte, hay una multa. Tenemos la restricción de carácter de cuarentena que se aplica a las personas que están contagiadas y que se les pide que tienen que guardar su cuarentena en su casa para evitar salir. Y tenemos este tipo de restricciones que han tenido el comercio, en donde se ha generado en diferentes áreas, sea un área amarilla o área anaranjada, no hemos llegado a áreas rojas todavía, pero en donde se dice que cierto tipo de comercios no pueden abrir o se abren con ciertas limitaciones y con algunas condiciones. Cuando se incumple esa medida, el Ministerio de Salud tiene toda la potestad, Helen, de clausurar el local y cerrarlo. Pero no solamente clausurarlo, tiene la posibilidad de imponer la sanción y de imponer inclusive una denuncia ante la Fiscalía si se está incumpliendo esa orden sanitaria. Aquí en San José vimos que se clausuraron algunas cantinas, algunos restaurantes, algunos negocios que tenían esa restricción. Algunos aludían de que fue un error, que no sabían, que no comprendieron cuál fue la medida, pero aquí no se puede decir que las cosas se desconocen, porque en el momento en que el Ministerio de Salud impone la restricción, se publica en todos los medios, se publica en la Gaceta, se publica en cualquier lado y entonces nadie puede aludir ese desconocimiento de la ley. Y cabe la posibilidad de que se aplique efectivamente ese negocio clausurado durante un tiempo, las multas, y si no se pagan las multas, pues ahí se mantendrá la sanción que el Ministerio de Salud ha impuesto. Vea que inclusive el Ministerio de Salud no solamente lo hace con el personal del Ministerio de Salud, sino que el Ministerio de Seguridad Pública se le da la potestad que tiene el Ministerio de Salud al personal de seguridad para que funjan como inspectores de salud y que puedan aplicar esas sanciones, que puedan aplicar estas restricciones, que puedan cumplir con los lineamientos que se han dado con ocasión del estado de emergencia que estamos viviendo. Don Rafa, ahora todas las policías, la municipalidad, la de los aeropuertos, la fuerza pública, la policía de tránsito, todos están autorizados para hacer ese tipo de partes, detenerlo y bajar las placas. Sí, el Ministerio de Salud bajo un decreto generó la posibilidad de que se diera esta autoridad a los diferentes entes gubernamentales que han estado abocados a atender la situación que tenemos, y esto es procurando el cumplimiento adecuado de las diferentes medidas y restricciones que el Ministerio de Salud ha impuesto. Y lo que se espera es que la gente de manera consciente lo haga, Helen, de que sepan de que se están imponiendo restricciones en pro de la salud, que nos han perjudicado económicamente, pero que si no cumplimos y seguimos con esto, no vamos a tener ni salud ni vamos a tener economía. Es una dicotomía la que tenemos acá. Poco a poco queremos ir saliendo, ojalá que salgamos con esta posibilidad. Ya vimos cómo después de estar con contagios de 500, 400, hoy tuvimos 277 y esperamos que podamos bajar esta curva que se está pidiendo para efectos de volver a la realidad. Nosotros tenemos las oficinas cerradas también, Helen. La Corte está atrasando los procesos y nos ha afectado a todos. Entonces, con un cumplimiento adecuado, con una conciencia más de cada quien, respetando lo que se da, yo creo que podemos salir adelante para evitar que se nos impongan sanciones, que se nos pongan multas, que se nos restrinjan o que inclusive se nos abran causas de carácter penal. Don Rafa, en el caso de los abogados, ¿qué están haciendo? Ahorita todo está cerrado, ¿cómo están haciendo? Solo se están atendiendo casos de emergencia. En este caso, el Poder Judicial lo que hizo fue establecer el conocimiento de aquellos asuntos emergentes en donde hay privados de libertad, los asuntos de violencia doméstica, los asuntos de pensión, y los despachos están trabajando con teletrabajo y con oficinas abiertas. Lo que pasa es que los bufetes, las oficinas no están dentro de las excepciones, entonces podemos trabajar pero no podemos atender público, podemos trabajar pero no podemos atender gente en la oficina. Si hay asuntos emergentes en estas áreas de pensiones, de violencia doméstica o asuntos en donde hay privados de libertad, pues tenemos esa posibilidad porque están dentro de esas excepciones en las que podemos trabajar. Don Rafa, para terminar, un último consejo
de cómo evitar que uno se vea metido en una sanción ya de carácter penal en esta pandemia? Mire, aquí es hacer conciencia y saber de que efectivamente si hay una orden sanitaria, si hay una orden de restricción, tenemos que cumplir con esas órdenes restrictivas. Si lo hacemos con conocimiento, si lo hacemos a pesar de que se nos indicó de que no podíamos hacerlo, vamos a tener consecuencias de carácter administrativo o de carácter penal. Bueno, recordarles 2224-5096 o en el Facebook la firma de Abogados de Costa Rica. Don Rafa, de hecho que usted escribió un artículo que está también en las redes sociales para que la gente lo pueda leer en detalle. Sí, lo pueden ubicar en nuestro canal de YouTube, lo pueden ubicar en nuestro Facebook. Ahí está, delitos alrededor de la pandemia del COVID-19 y han habido algunas publicaciones al respecto de esto. Lo que escribimos no es lo único, sino que hay mucha información al respecto, pero es nuestra consideración sobre ello. Muchas gracias, don Rafa, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes.